Un magnate implacable del agronegocio, a punto de sellar un matrimonio de poder, decide borrar de su pasado a la compañera de 6 años y al hijo de 5, frutos de una vida que ya no encaja con su nueva imagen en la alta sociedad. Con la frialdad con la que se cierran los negocios, los engaña con la promesa de una sorpresa especial y los lleva a un claro polvoriento en medio de una zona semidesértica a 200 kilómetros de cualquier ciudad. Allí arroja una botella de agua al suelo y dice: "Ustedes nunca existieron", antes de acelerar su BMW blindado y desaparecer entre el polvo, dejándolos a su suerte para morir de sed. Lo que el señor Alcántara no sabe es que Miraje, el leal caballo blanco que él insistió en llevar en el viaje, fue testigo de todo. Cuando la BMW parte, el caballo, movido por un instinto ancestral de protección, rompe las cuerdas que lo atan y al ver a la mujer y al niño solos, toma una decisión que desafía la supervivencia misma en el desierto. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también conmueve su corazón, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal para no perderte las próximas narrativas. Agradecemos tu apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. El señor Alcántara ajustó el nudo de su corbata de seda italiana en el espejo de su oficina panorámica, observando la Ciudad de México extenderse a sus pies a través de los cristales blindados. A sus 52 años, había forjado un imperio en el agronegocio que se extendía por 3 estados, con haciendas que producían soya y maíz para exportación. Su fortuna se medía no solo en millones, sino en influencia política y conexiones que llegaban hasta los círculos del poder en la capital. Hoy, sin embargo, no era un día cualquiera para admirar sus conquistas. Era el día en que sellaría el acuerdo más importante de su vida. El matrimonio con Isabela Rivas, hija del senador Rivas, estaba programado para dentro de 3 meses. Una unión que no nació del amor, sino de una fría estrategia de 2 hombres poderosos que veían en el matrimonio una forma de consolidar aún más su dominio sobre la esfera política nacional. Isabela traería el apellido y las conexiones familiares que harían de Alcántara no solo un empresario rico, sino un verdadero oligarca con acceso directo a los pasillos del poder. Solo había un problema que amenazaba este futuro dorado: Elena y su hijo Leo. Elena Ríos, de 28 años, había sido su compañera por 6 años, desde cuando él era apenas un hacendado próspero del interior de Sonora, aún no el magnate en que se había convertido. Ella era hija de campesinos, una mujer de origen sencillo que llevaba la contabilidad de su primera propiedad con una dedicación que él jamás olvidaría. Durante aquellos años fue su confidente, su socia en los momentos difíciles de la expansión de los negocios, y madre de Leo, el niño de 5 años que llevaba sus ojos verdes y su sonrisa testaruda. Pero Elena representaba todo lo que Alcántara necesitaba borrar de su pasado. Sus orígenes humildes no encajaban con la nueva imagen que él cultivaba en los círculos de la alta sociedad mexicana. El hijo bastardo sería una mancha permanente en su reputación, un recordatorio constante de que él no había nacido en la élite, sino que se había arrastrado hasta ella. Isabela y su familia jamás aceptarían compartir el apellido Alcántara con una mujer de rancho y un niño nacido fuera del matrimonio. Por meses, Alcántara intentó convencer a Elena de aceptar una suma de dinero y desaparecer con el niño. Le ofreció una casa en el campo, una mensualidad vitalicia, incluso una nueva identidad en otro estado. Pero Elena se negaba a ser comprada. Ella no quería dinero, quería que él asumiera la paternidad de Leo, que lo registrara con su apellido, que le diera la dignidad mínima que un niño merece. Su insistencia se había convertido en un problema cada vez mayor, especialmente cuando ella amenazó con buscar a la prensa.
Fue entonces cuando Alcántara tomó la decisión más oscura de su vida. Si Elena no aceptaba desaparecer voluntariamente, él haría que desapareciera de otra manera. La mañana del sábado, apareció en la pequeña casa donde Elena y Leo vivían en la periferia de Hermosillo, conduciendo su BMW X7 blindada, el mismo vehículo que usaba para impresionar a socios y políticos. A Elena le extrañó la visita inesperada, pero Alcántara llegó sonriendo, cargando regalos para Leo y hablando sobre una sorpresa especial que había preparado. «Hagan las maletas ustedes dos», dijo, observando al niño jugar con el coche de control remoto que había traído. «Encontré la casa perfecta para ustedes, lejos de la ciudad, con mucho espacio para Leo correr y jugar. Vamos a hacer un viaje para conocer el lugar». Elena dudó. Había algo extraño en el comportamiento de Alcántara, una frialdad detrás de la sonrisa que ella no podía identificar. Pero Leo estaba radiante de felicidad por ver a su padre después de semanas de ausencia, y ella no tuvo el valor de desilusionar al niño. Además, una pequeña parte de ella aún creía que Alcántara pudiera haber cambiado de opinión, que finalmente estuviera dispuesto a asumir su responsabilidad como padre. Partieron al mediodía, con Leo tarareando en el asiento trasero y Elena llevando una maleta pequeña con ropa para el fin de semana. Alcántara conducía en silencio, respondiendo solo con monosílabos a las preguntas animadas del hijo sobre el destino del viaje. Conforme las horas pasaban y el paisaje urbano daba lugar a carreteras rurales cada vez más desiertas, Elena comenzó a sentir un nudo en el estómago. «¿Dónde exactamente queda esa propiedad?», preguntó ella, notando que ya habían pasado por 3 pueblos sin detenerse. «Un poco más», respondió Alcántara sin quitar los ojos de la carretera. El sol estaba poniéndose cuando finalmente se detuvieron, no frente a una casa, sino en medio de la nada absoluta. La BMW estaba estacionada en un claro polvoriento, rodeado por kilómetros de terreno árido y espinoso, donde el único sonido era el viento caliente meciendo la vegetación rala. A Elena se le heló la sangre en las venas. «Bajen», ordenó Alcántara, su voz ahora desprovista de cualquier calidez. «Papá, ¿dónde está la casa?», preguntó Leo confundido, agarrando la mano de su madre. Elena no pudo responder. Miraba fijamente al hombre que había amado, viéndolo como si fuera la primera vez. No había ya nada humano en sus ojos verdes, solo el cálculo frío de alguien que ya había tomado su decisión final. Atado al enganche trasero de la BMW estaba Miraje, el caballo blanco de Elena, que Alcántara había insistido en llevarlo con ellos en la mudanza. El animal, sudoroso y estresado por el largo viaje, sacudía la cabeza nerviosamente como si pudiera sentir la tensión en el aire. Sus ojos oscuros e inteligentes observaban cada movimiento, cada gesto, registrando todo con la percepción aguda que solo los caballos poseen. Alcántara abrió la cajuela y retiró una única botella de agua de medio litro, arrojándola a los pies de Elena. «Esta región está a más de 200 kilómetros de cualquier ciudad», dijo, su voz tan fría como el metal. «No hay caminos, no hay haciendas, no hay nada más que sol y espinas. Con suerte aguantan 2 días». Elena finalmente comprendió la magnitud de la monstruosidad que estaba presenciando. «Enloqueciste, es tu hijo, por el amor de Dios». «No tengo hijos», respondió Alcántara ya caminando de regreso al auto. «Y ustedes nunca existieron». Leo comenzó a llorar, sin entender por qué papá se iba sin ellos, por qué mamá estaba gritando. Elena se lanzó en dirección al auto, pero Alcántara ya había entrado y encendido el motor. Miraje presenció toda la escena, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento. Cuando la BMW aceleró, levantando una nube de polvo rojizo, el caballo tiró de las cuerdas que lo ataban al remolque con una fuerza desesperada. Las fibras se estiraron, gimieron y finalmente se partieron con un chasquido seco. Libre,
Miraje podría haber huido en cualquier dirección, buscando agua y refugio para sí mismo, pero permaneció allí, observando la silueta del auto desaparecer en el horizonte, mientras Elena sostenía a Leo en sus brazos y lloraba lágrimas que el viento seco pronto secaría. El caballo blanco no sabía que acababa de presenciar uno de los actos más crueles que un ser humano puede cometer contra otro. Pero sus instintos ancestrales, moldeados por miles de años de compañía con la humanidad, le decían una cosa con certeza absoluta: él no abandonaría a aquella mujer y a aquel niño. La primera noche en el desierto fue una pesadilla de sonidos extraños y frío penetrante. Elena abrazó a Leo contra el pecho, usando su propio cuerpo para protegerlo del viento helado que barría la planicie. Miraje permaneció cerca, creando una barrera natural contra las ráfagas más fuertes, su cuerpo grande y cálido, ofreciendo un poco de consuelo en la inmensidad hostil. Cuando el sol nació, trajo consigo un calor que comenzó suave, pero rápidamente se transformó en un horno implacable. Elena racionó el agua de la botella en pequeños sorbos, dando la mayor parte a Leo, quien lloraba constantemente pidiendo volver a casa. El niño no comprendía por qué estaban allí, por qué papá se había ido, por qué no podían simplemente caminar de regreso. Miraje observaba todo con una inteligencia que Elena siempre había sabido que poseía, pero que ahora parecía aún más aguda. El caballo olfateaba el aire constantemente, sus narinas dilatadas, captando olores que ella no podía percibir. Alrededor del mediodía, cuando el calor se volvió casi insoportable, comenzó a caminar en círculos alrededor de ellos, relinchando suavemente, como si intentara comunicar algo. ¿Qué pasa, Miraje?, Elena preguntó con la voz ronca. ¿Qué estás tratando de decirme? El caballo se detuvo frente a ella y bajó la cabeza, tocando suavemente el hombro de Leo con el hocico. El niño, incluso en medio del llanto, sonrió levemente y extendió su manita para tocar la crin blanca del animal. Fue entonces cuando Miraje hizo algo extraordinario. Se echó completamente al suelo, algo que los caballos rara vez hacen en campo abierto, especialmente cuando se sienten amenazados. Elena entendió inmediatamente. Miraje estaba ofreciendo su sombra y su cuerpo como refugio. Ella cargó a Leo junto al caballo y los tres se acomodaron en una formación que ofrecía protección máxima contra el sol devastador. Las horas más calurosas del día pasaron así, con Miraje sirviendo de escudo vivo contra los rayos solares que podrían haberlos matado en cuestión de horas. Cuando la tarde comenzó a refrescar ligeramente, el agua se había terminado. Leo estaba apático, sus labios agrietados y los ojos hundidos. Elena sabía que no pasarían otra noche sin agua. Fue entonces cuando Miraje se levantó abruptamente, sus orejas apuntando hacia una dirección específica, como si hubiera oído algo que ella no podía detectar. El caballo comenzó a caminar con determinación, deteniéndose cada pocos metros para mirar hacia atrás, claramente esperando que Elena y Leo lo siguieran. Ella dudó. Dejar cualquier punto de referencia en el desierto podría ser fatal. Pero algo en la postura confiada de Miraje la convenció. Cargando a Leo en sus brazos, comenzó a seguir al caballo a través del terreno rocoso e irregular. Caminaron por más de una hora, con Miraje siempre unos metros adelante, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire o ajustar la dirección. El sol ya estaba bajo en el horizonte cuando Elena vio algo que la hizo dejar de respirar. Una estructura de metal oxidada emergiendo del suelo árido como un esqueleto metálico. Era una bomba de agua manual antigua, del tipo que los pioneros usaban para encontrar mantos freáticos subterráneos. La estructura estaba cubierta de óxido y parecía abandonada hacía décadas, pero Elena sintió una chispa de esperanza. Si había una bomba allí,
Significaba que en algún momento alguien había encontrado agua en ese lugar. Mirage se acercó a la bomba con una determinación que dejó a Elena boquiabierta. El caballo comenzó a empujar la palanca de la bomba con el pecho, usando todo su peso para intentar moverla. La estructura gimió y crujió, pero no se movió. Mirage retrocedió unos pasos e intentó de nuevo, esta vez usando la cabeza para golpear contra la palanca. Mirage no va a funcionar, Elena dijo con la voz débil, pero el caballo la ignoró completamente. Con una persistencia casi humana, Mirage continuó sus intentos. Alternaba entre empujar con el pecho, golpear con la cabeza e incluso intentar morder la palanca para jalarla hacia abajo. Cada movimiento era calculado, como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo. Leo, incluso en su estado debilitado, observaba fascinado los esfuerzos heroicos del caballo. Tras 15 minutos de intentos incansables, ocurrió el milagro. La palanca finalmente cedió con un fuerte crujido metálico, bajando completamente. Por un momento, nada ocurrió. Entonces, un sonido que Elena jamás olvidaría, el borboteo del agua subiendo por los tubos oxidados. Primero, fueron solo unas gotas oscuras y lodosas. Mirage continuó operando la palanca, como si supiera instintivamente que necesitaba seguir bombeando para que el agua se limpiara. Gradualmente, el líquido fue volviéndose más claro, hasta que un chorro constante de agua cristalina comenzó a brotar de la bomba. Elena gritó de alegría, una mezcla de risa y llanto que resonó en el desierto silencioso. Ella posicionó las manos en forma de cuenco bajo el chorro de agua, ofreciendo los primeros sorbos a Leo, quien bebió ávidamente. Después, ella misma bebió, sintiendo el agua fresca descender por su garganta reseca como el mayor regalo que jamás había recibido. Mirage, el héroe de crin blanca, también bebió, pero solo después de asegurarse de que Elena y Leo se habían saciado. Continuó operando la bomba intermitentemente, manteniendo el flujo de agua constante mientras los tres se recuperaban de la deshidratación mortal. Fue en ese momento de alivio extraordinario que Elena escuchó un sonido que la hizo mirar al horizonte, el ruido distante de un motor. Un jeep militar surgía entre las rocas, levantando una pequeña nube de polvo. Al volante estaba un hombre mayor de barba canosa, que detuvo el vehículo a unos metros de distancia y descendió con expresión de absoluto asombro. «Válgame Dios», dijo, acercándose lentamente. «En 40 años de desierto nunca vi nada parecido a esto. ¿Un caballo operando una bomba de agua?» El hombre se presentó como Ramiro Santos, un geólogo jubilado que vivía solo en una estación de investigación a pocos kilómetros de allí. Había salido a recolectar muestras de rocas cuando avistó a lo lejos la escena imposible de un caballo trabajando en una bomba de agua manual. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó, ofreciendo un termo lleno de agua fresca y algunas galletas que traía en la mochila. Elena miró a Mirage, que permanecía alerta al lado de la bomba, como un guardián vigilante. ¿Cómo explicar que estaban allí porque el padre del niño había intentado matarlos? ¿Cómo describir la inteligencia casi sobrenatural del caballo que había salvado sus vidas? «Es una larga historia», dijo ella finalmente, acariciando la crin sudada de Mirage. «Pero no estaríamos vivos sin él». Ramiro observó al caballo con admiración genuina. «En toda mi vida estudiando la naturaleza, nunca vi un animal actuar con tanta humanidad. Es como si supiera exactamente lo que estaba haciendo». Cuando Leo pudo ponerse de pie nuevamente, lo primero que hizo fue abrazar el cuello de Mirage, susurrando un «gracias» que solo el caballo pudo escuchar. Mirage bajó la cabeza y tocó suavemente la frente del niño, como si entendiera perfectamente el significado de aquella gratitud. Ramiro los ayudó a subir al jeep, pero Mirage se negó a entrar en la caja. En cambio, trotó al lado del vehículo durante todo el viaje hasta la estación de investigación, como si fuera un guardián escoltando a sus protegidos hasta un lugar seguro. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y morado,
Elena sostenía a Leo adormecido en sus brazos y observaba a Miraje a través de la ventana del jeep. El caballo blanco parecía brillar bajo la luz dorada del atardecer, transformado para siempre en sus ojos de un simple animal a algo mucho más grande. Un ángel de la guarda que había elegido quedarse cuando todos los demás la habían abandonado. La estación de investigación de Ramiro era una construcción modesta de ladrillo y madera, situada en una elevación natural que ofrecía una vista panorámica del desierto circundante. Había sido construida décadas atrás como base para estudios geológicos de la región, pero ahora servía como hogar para el viejo científico que había elegido la soledad del desierto como refugio para sus años dorados. Cuando Elena y Leo entraron en la casa por primera vez, fueron recibidos por un ambiente que respiraba simplicidad y calidez. Las paredes estaban decoradas con mapas geológicos, fotografías de formaciones rocosas y una biblioteca repleta de libros sobre mineralogía y botánica de la zona. Un radioaficionado ocupaba un rincón de la sala, chisporroteando suavemente con conversaciones distantes de otros operadores esparcidos por el país. Ramiro inmediatamente preparó un baño tibio para Leo, que había pasado 2 días bajo el sol abrasador del desierto. El niño, inicialmente tímido con el extraño de barba blanca, pronto se encantó con la gentileza genuina del viejo geólogo. Mientras Elena ayudaba al hijo en el baño, Ramiro preparó una comida sencilla pero nutritiva. Frijoles con arroz, machaca y vegetales de su pequeña huerta, cultivada con agua de un pozo artesiano. Hace mucho tiempo que no cocino para una familia, dijo Ramiro, observando a Leo devorar la comida con el apetito de quien había pasado hambre. Olvidé lo bueno que es ver a alguien apreciar una comida casera. Elena comió en silencio, todavía procesando el trauma de los últimos días. De vez en cuando miraba por la ventana para asegurarse de que Miraje estuviera bien. El caballo se había instalado de forma natural cerca de la casa, pastando en la vegetación escasa y bebiendo agua del bebedero que Ramiro había preparado especialmente para él. Aquella primera noche, Elena tuvo pesadillas terribles. Se despertó varias veces con sobresaltos, reviviendo el momento en que Alcántara los abandonó en el desierto. Cada vez que esto sucedía, encontraba a Ramiro despierto también, leyendo un libro en la butaca al lado del sofá donde ella dormía, como un guardián silencioso velando por su seguridad. ¿No puede dormir tampoco?, preguntó él en una de esas ocasiones. Sigo pensando que puede aparecer en cualquier momento, Elena confesó, mirando nerviosamente hacia la puerta. Mientras estén bajo mi techo, ustedes están seguros, respondió Ramiro con una convicción que la tranquilizó. Conozco cada piedra, cada vereda en un radio de 50 kilómetros de aquí. Nadie se acerca a esta casa sin que yo lo sepa. Los días siguientes trajeron una rutina de curación y recuperación. Leo, con la resiliencia natural de los niños, pronto se adaptó a la nueva vida. Exploraba los alrededores de la casa con curiosidad infinita, recolectando piedras de colores que Ramiro identificaba pacientemente, explicando la formación geológica de cada una. El niño creó un juego de fingir que era un explorador de tesoros como su nuevo amigo, y Ramiro participó con el entusiasmo de un abuelo que finalmente había encontrado un nieto. Elena observaba esas interacciones con el corazón lleno de gratitud. Leo ya no hablaba del padre que los había abandonado. En cambio, seguía a Ramiro por todas partes, haciendo 1000 preguntas sobre las rocas, los animales del desierto y las estrellas que brillaban en el cielo limpio de la región. El viejo geólogo respondía a cada pregunta con paciencia infinita, claramente encantado con la compañía del niño. Tiene mano con los niños, Elena comentó una tarde, mientras observaban a Leo jugar con piedritas en el patio. Siempre quise tener hijos, Ramiro respondió con una sonrisa melancólica. Mi esposa y yo intentamos por muchos años,
pero no fue posible. Ella murió hace 15 años, de cáncer. Desde entonces vivo solo aquí, conversando solo con las piedras y con otros radioaficionados por el mundo. Elena percibió que Ramiro había encontrado en ellos no solo personas para ayudar, sino una familia que él siempre había deseado tener. Y gradualmente, ella misma comenzó a ver en el gentil geólogo no solo a un salvador, sino una figura paterna que ni ella ni Leo jamás habían tenido. La transformación más notable, sin embargo, estaba ocurriendo con Mirage. El caballo, que siempre había sido dócil pero independiente, ahora parecía haber asumido el papel de guardián oficial de la propiedad. Pastaba cerca de la casa durante el día, pero siempre con los oídos atentos a cualquier sonido extraño. Por la noche, se posicionaba estratégicamente en un punto donde podía observar tanto la casa como el camino de acceso. Ramiro quedó fascinado con la inteligencia del animal. En 40 años estudiando el comportamiento animal para mi investigación, nunca vi nada parecido, comentó él cierta mañana, observando a Mirage organizar pequeñas piedras con el hocico en una formación casi geométrica. Es como si hubiera desarrollado un sentido de responsabilidad casi humano. Elena sabía que Mirage había cambiado para siempre en el desierto. El caballo, que antes era solo un compañero leal, se había transformado en algo más grande. Un protector que había elegido conscientemente cuidar de aquella familia improvisada. Cuando Leo jugaba en el patio, Mirage siempre se posicionaba entre el niño y cualquier peligro potencial. Cuando Elena caminaba hasta la huerta, el caballo la seguía discretamente, manteniendo una distancia respetuosa, pero nunca perdiéndola de vista. Las noches en la casa de Ramiro eran momentos especiales de intimidad familiar. Después de la cena, se sentaban en el porche, observando las estrellas que brillaban con una intensidad imposible en el cielo limpio del desierto. Ramiro enseñaba a Leo a identificar constelaciones, contando historias sobre navegantes antiguos que usaban las estrellas para encontrar su camino. Elena cosía ropa que Ramiro había conseguido en el pueblo más cercano, sintiendo por primera vez en años una sensación de paz y pertenencia. «Mamá, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», Leo preguntó en una de esas noches, acurrucado en el regazo de Elena mientras observaba la Vía Láctea extenderse por el horizonte. Elena miró a Ramiro, que sonrió con ternura. «Ustedes pueden quedarse el tiempo que quieran», dijo él. «Esta casa se hizo demasiado grande para un viejo solo. Necesita risas de niño y conversación de mujer para volver a ser un verdadero hogar». Esa noche, por primera vez desde el abandono en el desierto, Elena durmió profundamente, sin pesadillas. Despertó con el sonido de Leo riendo en el patio, jugando a cabalgar en una rama que Ramiro había transformado en caballo de palo. A través de la ventana, vio a Mirage observando el juego con lo que solo podía describirse como aprobación, ocasionalmente relinchando suavemente, como si estuviera participando de la diversión. Era como si los cuatro hubieran encontrado algo que ninguno de ellos sabía que estaba buscando: una familia verdadera, unida no por la sangre, sino por el amor incondicional y la elección consciente de cuidarse unos a otros. La casa de Ramiro se había transformado en un santuario donde las heridas se curaban, donde un niño podía crecer protegido y donde un caballo extraordinario podía ejercer su papel de ángel de la guarda sin ser cuestionado o incomprendido. Elena sabía que esos días de paz no durarían para siempre. En algún momento, el mundo exterior volvería a entrometerse en su refugio, pero por ahora se permitió vivir cada momento de felicidad simple, cada risa de Leo, cada gesto amable de Ramiro, cada mirada protectora de Mirage, sabiendo que había encontrado algo precioso que ninguna riqueza del mundo podría comprar:
un lugar donde era amada y valorada exactamente como era. En la tercera semana de convivencia, Elena finalmente encontró valor para contarle a Ramiro toda la verdad sobre cómo habían llegado al desierto. El viejo geólogo escuchó en silencio absoluto mientras ella relataba los años con Alcántara, las promesas no cumplidas, la negativa a reconocer a Leo como hijo, y finalmente el acto monstruoso del abandono intencional en una región donde la muerte sería segura. Cuando Elena terminó de hablar, Ramiro permaneció callado por largos minutos, procesando la magnitud de la crueldad que había presenciado indirectamente. Sus puños se cerraron involuntariamente cuando ella describió el momento en que Alcántara arrojó la única botella de agua al suelo y partió, dejando a un niño de 5 años para morir de sed. «Elena», dijo él finalmente, su voz cargada de una seriedad que ella aún no había visto. «¿Comprendes que este hombre intentó cometer asesinato, y no solo el tuyo, sino el de un niño inocente?» «Lo sé», ella respondió, abrazando sus rodillas. «Pero ¿quién me creería? Él es rico, poderoso, tiene abogados y conexiones políticas. Yo soy solo una mujer humilde del campo con un hijo bastardo». Ramiro se levantó de la silla y caminó hasta su estación de radio. «Mi querida, subestimas el poder de las personas de bien cuando se unen por una causa justa. Permíteme presentarte a algunos amigos». Esa misma noche, Ramiro hizo una serie de llamadas por el radioaficionado. La primera fue para la doctora Sofía Mendoza, médica que coordinaba el centro de salud del pueblo de Agua Clara, a aproximadamente 80 kilómetros de allí. Sofía había sido colega de universidad de Ramiro décadas atrás y mantenía contacto regular a través de la radio, discutiendo casos médicos complejos que aparecían en la región rural. «Sofía, necesito que vengas hasta aquí tan pronto como sea posible», dijo Ramiro a través del micrófono. «Tengo una situación que requiere tus conocimientos médicos y tu discreción absoluta». La voz de la doctora chisporroteó a través del altavoz. «¿Es grave, Ramiro? Puedo ir mañana por la mañana». «Muy grave. Y trae tu cámara fotográfica. Vas a necesitar documentar algunas evidencias». Al día siguiente, la doctora Sofía llegó en una camioneta blanca empolvada, cargando 2 maletas, una con equipo médico y otra con suministros varios. Era una mujer de unos 50 años, de cabello canoso recogido en un chongo práctico y ojos que irradiaban competencia y bondad en igual medida. Había dedicado su carrera a cuidar de las comunidades rurales más necesitadas, a menudo viajando cientos de kilómetros para atender emergencias en comunidades aisladas. Sofía examinó a Elena y Leo con cuidado profesional, documentando fotográficamente las marcas de deshidratación severa que aún eran visibles en la piel de ambos, los arañazos causados por las espinas de la zona semidesértica y los signos de trauma psicológico que Leo presentaba. Más importante aún, recolectó muestras de sangre y cabello que podrían servir como evidencia de envenenamiento u otros crímenes en caso de ser necesario en el futuro. «El estado en que ustedes llegaron aquí confirma todo lo que Ramiro me contó», dijo ella, guardando cuidadosamente los materiales recolectados en una hielera. «Esas evidencias médicas pueden ser cruciales si necesitamos probar en juicio lo que ustedes sufrieron». Pero Sofía trajo más que conocimientos médicos. A través de su red de contactos profesionales, conectó al grupo con otras personas que podrían ayudar. La primera fue la profesora Carmen Olvera, directora de la Escuela Rural de Agua Clara, una educadora respetada que conocía íntimamente las leyes de protección a la infancia y había lidiado con casos de abuso y negligencia a lo largo de su carrera. Carmen llegó al final de la tarde del mismo día, trayendo libros de texto y material escolar para Leo. Era una mujer de unos 40 y tantos, de tez morena, con una sonrisa cálida y una determinación de acero cuando se trataba de proteger a niños vulnerables. «Este niño debería estar en la escuela», dijo ella,
observando a Leo jugar con Miraje en el patio. Voy a encargarme de todos los documentos necesarios para que pueda ser inscrito bajo un nombre temporal, lejos de cualquier sistema al que ese monstruo pueda acceder. La tercera persona en unirse a la alianza fue el padre Miguel Santos, párroco de la iglesia de Agua Clara y hermano menor de Ramiro. Miguel había dedicado su vida no solo al servicio religioso, sino también al activismo social, defendiendo a familias humildes contra la explotación de grandes terratenientes. Su experiencia enfrentando a hombres ricos e influyentes sería fundamental. Mi hermano me contó todo por la radio, dijo Miguel, sosteniendo las manos de Elena entre las suyas. Necesitas saber que no estás sola en esta lucha. Hay leyes que te protegen a ti y a tu hijo, y hay personas dispuestas a hacer que esas leyes se cumplan. Durante 3 días, los 5 adultos se reunieron en casa de Ramiro, planeando cuidadosamente cómo proteger a Elena y Leo mientras construían un caso sólido contra Alcántara. Carmen trajo códigos legales sobre derechos de la infancia y abandono de menores. Sofía proporcionó informes médicos detallados sobre el estado en que encontró a madre e hijo. Miguel contribuyó con su experiencia en navegar el sistema judicial cuando los acusados poseían poder político y económico. Ramiro, por su parte, reveló un conocimiento sorprendente sobre investigación. 40 años recolectando evidencia geológica me enseñaron que la verdad siempre deja rastros, explicó él, extendiendo mapas de la región sobre la mesa. Este hombre no pudo haber llegado al lugar del abandono sin dejar pistas. Las llantas dejan marcas específicas, los vehículos pierden fluidos y cada motor tiene una firma sonora única. Descubrieron que la región donde Elena y Leo fueron abandonados estaba dentro de un área natural protegida, donde cualquier actividad humana debería estar registrada. Sofía usó sus contactos en la Profepa para verificar si algún vehículo había sido autorizado a transitar por la zona ese fin de semana específico. La respuesta fue negativa. Ninguna licencia había sido emitida. Esto significa que también cometió un delito ambiental, observó Carmen. Una acusación más que puede usarse en su contra. El padre Miguel trajo una perspectiva diferente. Necesitamos pensar no solo en justicia legal, sino en justicia moral. Este hombre necesita enfrentar las consecuencias de sus actos ante la sociedad, no solo ante los tribunales. Fue durante esas reuniones que Elena percibió algo extraordinario. Por primera vez en su vida, estaba rodeada de personas que no solo creían en su palabra, sino que estaban dispuestas a luchar por ella sin esperar nada a cambio. Carmen ofreció su casa como refugio alternativo si era necesario. Sofía prometió atención médica gratuita por el tiempo que fuera preciso. Miguel garantizó apoyo legal a través de los abogados que trabajaban con la iglesia en casos de justicia social. ¿Por qué están haciendo todo esto por nosotros?, Elena preguntó una noche, observando al grupo planear los próximos pasos. ¿Por qué es lo que la gente decente hace cuando presencia una injusticia?, respondió Ramiro simplemente. Porque un niño casi murió por codicia y cobardía, y porque a veces es necesario que los buenos se unan para enfrentar el mal. Afuera, Miraje pastaba tranquilamente bajo las estrellas, pero sus orejas permanecían constantemente alertas. El caballo parecía comprender que algo importante estaba sucediendo dentro de la casa, que se estaban haciendo planes para proteger a su familia humana. Ocasionalmente se acercaba a la ventana y observaba las reuniones con sus ojos oscuros e inteligentes, como si quisiera participar en las discusiones sobre estrategia. Leo, ajeno a las complejidades legales que los adultos discutían, había encontrado en cada miembro de la alianza una figura protectora diferente. Carmen le enseñaba a leer palabras más difíciles. Sofía verificaba regularmente si se estaba desarrollando bien después del trauma.
Miguel le contaba historias bíblicas adaptadas para niños, siempre con héroes valientes enfrentando gigantes poderosos. La última noche de la semana de planificación, los 5 adultos hicieron un pacto solemne. Sin importar lo que sucediera, Elena y Leo estarían siempre protegidos. Habían creado más que un plan. Habían forjado una familia extendida, unida por un propósito común y afecto genuino. La red del bien estaba formada, y su fuerza sería puesta a prueba muy pronto. Alcántara regresó de su luna de miel en París con la certeza de que había enterrado definitivamente su pasado inconveniente. El matrimonio con Isabela Rivas había sido el evento social de la temporada, con cobertura en 3 revistas de sociales y la presencia de senadores, diputados y empresarios de alto nivel. Fotografías de la pareja sonriendo frente a la Torre Eiffel circularon en las redes sociales, construyendo la imagen perfecta del nuevo poder político-económico del país. Pero la tranquilidad duró solo 2 semanas. La primera grieta en su fachada perfecta apareció durante un almuerzo de negocios en la Ciudad de México. Alcántara estaba cerrando un acuerdo de exportación de soya cuando su asistente, Ricardo, se acercó discretamente y susurró algo que le heló la sangre. «Señor, necesito hablar con usted en particular. Es sobre aquel asunto que creíamos resuelto». En la oficina privada del restaurante, Ricardo le entregó una carpeta que contenía informes de sus investigadores privados. Alcántara había contratado un equipo discreto para monitorear cualquier mención de los nombres de Elena y Leo en la prensa, en el sistema de salud y en los registros policiales. Era una medida preventiva para asegurar que realmente hubieran desaparecido para siempre. «Señor», dijo Ricardo con voz tensa, «hay registros médicos recientes a nombre de Elena Ríos en el Centro de Salud de Agua Clara, en el interior de Sonora, y una inscripción escolar de un niño llamado Leo, también con fecha reciente». Alcántara sintió como si el suelo se le hubiera movido bajo los pies. «Esto es imposible. ¿Está absolutamente seguro de los datos?» «Lo confirmé 3 veces, señor. Además, hay registros de una médica de la región haciendo solicitudes específicas de análisis toxicológicos e informes de deshidratación severa para una mujer y un niño, con fechas que coinciden exactamente con el periodo posterior al incidente». La mente de Alcántara funcionaba como una máquina calculando amenazas y soluciones. Si Elena y Leo estaban vivos, sabían exactamente lo que él había intentado hacer. Peor aún, alguien los había encontrado y aparentemente estaba ayudando a documentar evidencia médica. Eso significaba que había personas involucradas, personas que podrían convertir su secreto en una investigación oficial. «Quiero nombres», dijo él, su voz fría como el hielo. «De todos. La médica, quién inscribió al niño en la escuela, dónde están viviendo, quién los está protegiendo, todo». En los días siguientes, Alcántara construyó un expediente completo sobre la red que había salvado a su antigua familia. Descubrió que la doctora Sofía Mendoza era conocida en la región por su trabajo con comunidades necesitadas, que la profesora Carmen Olvera tenía historial de denunciar casos de abuso infantil y que el padre Miguel Santos había enfrentado a otros grandes terratenientes en disputas legales involucrando explotación de trabajadores. Pero fue la información sobre Ramiro Santos lo que más lo intrigó. El viejo geólogo vivía aislado en una estación de investigación, lejos de todo y de todos. Era allí donde Elena y Leo estaban siendo resguardados, protegidos por un hombre que aparentemente no tenía conexiones políticas o económicas significativas. «Un blanco fácil», murmuró Alcántara, estudiando fotografías de la propiedad aislada. Su primera jugada fue sutil e indirecta. Usando sus conexiones en el agronegocio, descubrió que la tierra donde estaba la estación de Ramiro había sido objeto de disputa décadas atrás, involucrando derechos mineros que nunca fueron totalmente resueltos.
Con la ayuda de abogados especializados, resucitó procesos antiguos y creó nuevos, alegando que Ramiro era un ocupante ilegal de tierras con potencial económico. «Quiero a ese viejo fuera de allí en 30 días», instruyó a su abogado principal. «Use todos los recursos legales disponibles: desalojo, multas ambientales, violación de uso de suelo, cualquier cosa que funcione». Simultáneamente, comenzó una campaña de presión psicológica. Contrató investigadores para rondar la propiedad de Ramiro, siempre manteniendo distancia legal, pero dejando claro que estaban siendo observados. Hizo llamadas anónimas al centro de salud donde Sofía trabajaba, alegando irregularidades en sus procedimientos médicos. Envió denuncias anónimas a la Secretaría de Educación, cuestionando la legalidad de la inscripción de Leo en la escuela de Carmen. Pero Alcántara subestimó la resiliencia y la determinación de la alianza que se había formado contra él. Cada presión que ejercía encontraba resistencia organizada. Cuando llegaron los citatorios de desalojo, el padre Miguel movilizó abogados voluntarios especializados en derecho agrario. Cuando Sofía fue cuestionada sobre sus procedimientos, presentó documentación impecable de todos sus actos médicos. Cuando la inscripción de Leo fue cuestionada, Carmen produjo todos los documentos legales necesarios, obtenidos a través de canales oficiales de protección a la infancia. Fue entonces cuando Alcántara percibió que estaba lidiando no con individuos aislados, sino con una red organizada que se había preparado para su reacción. La paranoia comenzó a consumirlo. Durante las noches, él andaba por la mansión que ahora compartía con Isabela Rivas, imaginando escenarios en que su intento de asesinato sería expuesto públicamente. «Andas muy nervioso últimamente», comentó Isabela durante una cena. «¿Sucedió algo en los negocios?» «Nada que no pueda resolver», respondió él, masticando sin apetito el salmón importado que costaba más que el ingreso mensual de una familia entera. Pero internamente, Alcántara sabía que su estrategia de presión legal y psicológica estaba fallando. Necesitaba un enfoque más directo y definitivo. Si Elena y Leo no podían ser silenciados a distancia, entonces él tendría que lidiar con ellos personalmente. Y esta vez no cometería el error de dejarlos en manos del azar. Comenzó a planear un viaje al interior, oficialmente para inspeccionar propiedades rurales de su empresa. En realidad, pretendía resolver el problema a Elena de una vez por todas. Esta vez, llevaría ayuda profesional, guardias armados que no harían preguntas, hombres acostumbrados a hacer que personas inconvenientes desaparezcan permanentemente. «Ricardo», dijo él a su asistente una mañana de lunes, «quiero que organices un equipo de seguridad para un viaje al interior. Hombres discretos, que entiendan la importancia del sigilo absoluto». ¿Qué tipo de seguridad tiene en mente? El tipo que resuelve problemas permanentemente. Mientras Alcántara hacía sus planes sombríos en la Ciudad de México, Miraje pastaba inquieto en los alrededores de la estación de investigación. El caballo había desarrollado un comportamiento extraño en las últimas semanas. Con frecuencia, se detenía lo que estaba haciendo y se quedaba inmóvil, las orejas apuntando hacia el horizonte, como si pudiera oír algo que los humanos no detectaban. Elena notó este cambio de comportamiento y comentó con Ramiro: «Está diferente. Es como si estuviera esperando que algo malo suceda». «Los caballos tienen instintos que nosotros perdimos hace mucho tiempo», respondió el viejo geólogo, observando a Miraje a través de la ventana. «Quizás él sabe que nuestra paz está llegando a su fin». Ramiro no estaba equivocado. Cada día que pasaba, señales sutiles indicaban que alguien poderoso estaba moviendo piezas contra ellos. Las presiones legales, las investigaciones administrativas, los autos extraños que ocasionalmente aparecían en la carretera distante, todo sugería que habían sido localizados por fuerzas que no se rendirían fácilmente. Durante una conversación por radio con Sofía, Ramiro expresó sus preocupaciones.
Siento que nos están cercando lentamente, como presas que un depredador está preparando para capturar. La voz de la médica chisporroteó a través del altavoz. También percibo que la presión está aumentando, pero no podemos retroceder ahora, Ramiro. Si entregamos a Elena y Leo, no tendrán una segunda oportunidad de sobrevivir. La sombra de Alcántara estaba extendiéndose sobre el pequeño santuario que habían construido, y todos sabían que la batalla final se estaba acercando. La cuestión ya no era si él vendría por ellos, sino cuándo y cómo harían para proteger a la familia que habían jurado defender hasta el final. El descubrimiento que cambiaría todo ocurrió un jueves por la mañana, cuando Leo jugaba cerca del lugar donde Mirage había operado la bomba de agua. El niño, con la curiosidad natural de un niño, estaba recolectando piedras especiales para mostrarle a Ramiro cuando algo brillante entre las espinas llamó su atención. «¡Abuelo Ramiro!», gritó él, usando el apodo cariñoso que había adoptado para el geólogo. «¡Encontré un tesoro!». Ramiro se acercó, esperando ver más de las piedras de colores que Leo adoraba coleccionar. Pero cuando el niño abrió la palma de la mano, el viejo científico sintió el corazón acelerar. Allí, cubierto de polvo pero aún reconocible, estaba un llavero de oro macizo con las iniciales JA, grabadas en letras ornamentadas, sujeto a una llave de auto Mercedes-Benz. «¿Dónde encontraste esto, mi niño?», preguntó Ramiro, intentando mantener la voz calmada. «Allí, cerca de esas espinas donde mamá dijo que ella cayó cuando tenía mucha sed». Ramiro examinó el llavero con manos temblorosas. No era solo cualquier objeto perdido. Era una pieza personalizada, claramente cara, con un blasón familiar grabado en el reverso junto con las iniciales. Más importante aún, había sido encontrado exactamente en el lugar donde Alcántara había detenido el auto para abandonar a Elena y Leo. Esa noche, la casa de Ramiro se transformó en un centro de investigación. Sofía llegó con equipo de fotografía forense prestado del laboratorio del hospital. Carmen trajo documentos sobre legislación de pruebas. El padre Miguel vino acompañado de un abogado penalista de la capital, el doctor Enrique Tavares, quien había trabajado en casos de alto perfil relacionados con delitos contra la infancia. «Este llavero es una bomba jurídica», declaró el doctor Tavares, examinando el objeto a través de una lupa. Objetos personalizados como este son prácticamente imposibles de explicar como coincidencia. Si logramos probar que pertenece al acusado, tenemos evidencia física directa que lo ubica en la escena del crimen. Sofía fotografió el llavero desde todos los ángulos posibles, documentando cada detalle de las iniciales, del blasón y de los arañazos que indicaban uso regular. Las iniciales JA combinan perfectamente con Juan Alcántara, y este tipo de personalización solo se hace en joyerías de lujo. ¿Será posible rastrear dónde fue confeccionado? Carmen había traído información aún más valiosa. Conseguí una copia del acta de nacimiento del hombre a través de contactos en la Secretaría de Educación. Su nombre completo es Juan Alberto de Alcántara, lo que explica perfectamente las iniciales JA en el llavero. El padre Miguel sostenía a Elena por las manos mientras ella lloraba silenciosamente, reviviendo el trauma del abandono. «Me acuerdo de él jugueteando nerviosamente con las llaves cuando nos obligó a bajar del auto», dijo ella con voz entrecortada. «Estaba tan ansioso por irse que debió habérsele caído sin darse cuenta». El doctor Tavares creó un plan detallado para usar la evidencia de forma estratégica. «No podemos simplemente presentar esto a la policía local», explicó él. «Un hombre con el poder y las conexiones de Alcántara puede comprar silencio o influir en las investigaciones. Necesitamos un enfoque más inteligente». El abogado propuso involucrar a la Fiscalía General de la República, FGR, ya que el delito había ocurrido en un área natural protegida federal
además de constituir un intento de homicidio calificado contra un menor. Los delitos contra menores en áreas federales caen bajo jurisdicción específica, lejos de la influencia política local, explicó. Mientras los adultos planeaban los próximos pasos legales, Mirage demostraba una agitación creciente. El caballo pasaba las noches caminando por el perímetro de la propiedad, relinchando suavemente como si intentara comunicar un peligro inminente. Durante el día, se negaba a alejarse más de unos metros de Leo, siguiendo al niño como una sombra blanca protectora. Él sabe que algo anda mal, observó Elena, acariciando la crin sedosa del animal. Desde que encontramos el llavero, no puede estar tranquilo. Ramiro, con su experiencia de décadas observando comportamiento animal, concordó. Los caballos son como detectores naturales de amenazas. Si Mirage está inquieto, es porque percibe algo que nosotros aún no detectamos. La intuición del caballo se revelaría profética. Esa misma noche, Sofía recibió una llamada perturbadora en el centro de salud. Una voz masculina, claramente disfrazada, informó que personas importantes estaban descontentas con su interferencia en asuntos que no le incumbían y que sería prudente de su parte olvidar ciertas situaciones médicas recientes. Carmen recibió una amenaza similar al día siguiente, un sobre sin remitente dejado en su escritorio en la escuela, conteniendo fotografías de ella entrando y saliendo de casa, con un mensaje simple: las maestras deben enseñar a los niños, no meterse donde no las llaman. Pero fue Ramiro quien recibió el aviso más directo y aterrador. El sábado por la mañana encontró una nota pegada en la puerta de su casa. Viejo idiota, no sabes con quién te estás metiendo. Entrega a la mujer y al mocoso, o todos ustedes van a arrepentirse. Tienes 48 horas. El doctor Tavares, cuando fue informado de las amenazas, tomó una decisión drástica. No podemos esperar más. Voy a contactar a mis contactos en la Fiscalía General de la República, FGR, hoy mismo. Esta evidencia, combinada con las amenazas documentadas, es suficiente para iniciar una investigación oficial inmediata. Pero mientras el abogado hacía sus llamadas a la capital, Alcántara ya estaba poniendo su plan final en marcha. Había llegado a Hermosillo la noche anterior, acompañado de 3 hombres que no hacían preguntas y resolvían problemas de forma definitiva. Estaban hospedados en un hotel discreto, usando documentos falsos y pagando todo en efectivo. El líder del equipo de seguridad, un exmilitar llamado Solo Coronel, estudiaba fotografías aéreas de la estación de investigación en una mesa del cuarto de hotel. Es un lugar aislado, señor. Acceso por un único camino de tierra. Será fácil controlar quién entra y quién sale. Quiero que parezca un accidente, instruyó Alcántara, su voz fría y calculadora. Un incendio, quizás. O un ataque de delincuentes rurales. Algo que no deje dudas sobre el destino de los ocupantes de la casa. ¿Y el niño, señor? Alcántara dudó por apenas un segundo antes de responder. No puede haber testigos. Ninguno. El coronel asintió profesionalmente. ¿Cuándo quiere que ejecutemos la operación? Mañana por la noche. El domingo es ideal. Menos movimiento en la región, menos posibilidades de testigos casuales. Mientras Alcántara hacía sus planes sombríos en la Ciudad de México, Mirage pastaba inquieto en los alrededores de la estación de investigación. El caballo había desarrollado un comportamiento extraño en las últimas semanas. Con frecuencia, se detenía lo que estaba haciendo y se quedaba inmóvil, las orejas apuntando hacia el horizonte, como si pudiera oír algo que los humanos no detectaban. Elena notó este cambio de comportamiento y comentó con Ramiro: está diferente. Es como si estuviera esperando que algo malo suceda. Los caballos tienen instintos que nosotros perdimos hace mucho tiempo, respondió el viejo geólogo, observando a Mirage a través de la ventana. Quizás él sabe que nuestra paz está llegando a su fin. Ramiro no estaba equivocado.
Cada día que pasaba, señales sutiles indicaban que alguien poderoso estaba moviendo piezas contra ellos. Las presiones legales, las investigaciones administrativas, los autos extraños que ocasionalmente aparecían en la carretera distante. Todo sugería que habían sido localizados por fuerzas que no se rendirían fácilmente. Durante una conversación por radio con Sofía, Ramiro expresó sus preocupaciones. Siento que nos están cercando lentamente, como presas que un depredador está preparando para capturar. La voz de la médica chisporroteó a través del altavoz. También percibo que la presión está aumentando, pero no podemos retroceder ahora, Ramiro. Si entregamos a Elena y Leo, no tendrán una segunda oportunidad de sobrevivir. La sombra de Alcántara estaba extendiéndose sobre el pequeño santuario que habían construido, y todos sabían que la batalla final se estaba acercando. La cuestión ya no era si él vendría por ellos, sino cuándo y cómo harían para proteger a la familia que habían jurado defender hasta el final. El descubrimiento que cambiaría todo ocurrió un jueves por la mañana, cuando Leo jugaba cerca del lugar donde Mirage había operado la bomba de agua. El niño, con la curiosidad natural de un niño, estaba recolectando piedras especiales para mostrarle a Ramiro cuando algo brillante entre las espinas llamó su atención. «¡Abuelo Ramiro!», gritó él, usando el apodo cariñoso que había adoptado para el geólogo. «¡Encontré un tesoro!». Ramiro se acercó, esperando ver más de las piedras de colores que Leo adoraba coleccionar. Pero cuando el niño abrió la palma de la mano, el viejo científico sintió el corazón acelerar. Allí, cubierto de polvo pero aún reconocible, estaba un llavero de oro macizo con las iniciales JA, grabadas en letras ornamentadas, sujeto a una llave de auto Mercedes-Benz. «¿Dónde encontraste esto, mi niño?», preguntó Ramiro, intentando mantener la voz calmada. «Allí, cerca de esas espinas donde mamá dijo que ella cayó cuando tenía mucha sed». Ramiro examinó el llavero con manos temblorosas. No era solo cualquier objeto perdido. Era una pieza personalizada, claramente cara, con un blasón familiar grabado en el reverso junto con las iniciales. Más importante aún, había sido encontrado exactamente en el lugar donde Alcántara había detenido el auto para abandonar a Elena y Leo. Esa noche, la casa de Ramiro se transformó en un centro de investigación. Revisen cada hacienda, cada casa en la región. No pueden haber ido muy lejos con un niño pequeño, pero Ramiro conocía el territorio como pocos. Durante décadas, recorriendo la zona semidesértica en sus investigaciones geológicas, había mapeado mentalmente cada brecha, cada refugio natural, cada lugar donde una familia podría esconderse, guiando a Elena y Leo a través de caminos que solo él conocía, con Mirage siguiendo silenciosamente detrás como un fantasma blanco. Lograron llegar a la iglesia sin ser detectados. El padre Miguel los recibió en la sacristía, donde Sofía y Carmen ya esperaban con suministros de emergencia. El doctor Tavares había llegado de Hermosillo con noticias alentadoras. La Fiscalía General de la República, FGR, estaba movilizando una fuerza de tarea especial para el caso, pero necesitarían algunas horas para llegar a la región. «Hasta entonces necesitamos mantenerlos seguros», dijo el abogado verificando el reloj. «Son las 4 de la mañana. La operación federal comienza al amanecer». Pero Alcántara no era hombre de esperar. Frustrado por encontrar la casa vacía, decidió forzar un enfrentamiento directo. Si Elena y Leo estaban escondidos con la ayuda de la red del bien, entonces él atacaría el corazón de esa red. «Coronel», dijo él tras calcular fríamente sus opciones, «vamos a la iglesia. Si se refugiaron con el Padre, es allí donde haremos nuestro último movimiento». La iglesia de Agua Clara era una construcción simple de piedra, erigida el siglo pasado por los primeros pobladores de la región. Situada en una elevación natural en el centro del pueblito, ofrecía una vista panorámica de los alrededores, lo que la hacía fácilmente defendible, pero también imposible de abandonar discretamente.
A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a clarear en el horizonte, Mirage alertó sobre la aproximación del peligro. El caballo, que había sido llevado al patio interior de la iglesia, levantó la cabeza bruscamente y sus narinas se dilataron, captando el olor de hombres armados moviéndose en la oscuridad. «Llegaron», susurró Ramiro, observando a través de la pequeña ventana de la sacristía. 3 figuras sombrías rodeaban la iglesia metódicamente, moviéndose con precisión militar. El coronel y sus hombres habían cambiado la ropa civil por equipo táctico completo: chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, armas automáticas. Ya no eran solo guardias disfrazados, eran un escuadrón de exterminio. Alcántara emergió de la BMW blindada como una sombra elegante, vistiendo un traje oscuro que costaba más que el ingreso anual de una familia entera. Incluso en ese momento de violencia inminente, mantenía la apariencia impecable del empresario exitoso, como si estuviera yendo a una reunión de negocios en lugar de ordenar asesinatos. «¡Elena!», gritó él, su voz resonando por las paredes de piedra de la iglesia. «Sé que están ahí dentro. Salgan ahora y perdonen la vida de estas personas inocentes que se metieron donde no debían». El padre Miguel, demostrando una valentía que impresionó a todos, abrió la puerta principal de la iglesia y se plantó en el umbral, bloqueando la entrada con su cuerpo delgado pero determinado. «Esta es la casa de Dios», declaró él con voz firme. «Ningún mal será hecho aquí mientras yo esté vivo». Alcántara rió con desprecio. «Padre, usted claramente no comprende la gravedad de la situación. Estoy ofreciéndole una oportunidad para que todos salgan ilesos de esta iglesia. Es mejor que no la desperdicie». «La única persona que va a salir de aquí es usted», respondió Miguel, sosteniendo un crucifijo en las manos. «Y va a salir esposado cuando llegue la Fiscalía General de la República». La mención a la Fiscalía General de la República hizo que Alcántara endureciera la expresión. Gesticuló hacia el coronel, quien se acercó con el arma en mano. «Última oportunidad, padre. Entreguen a la mujer y al mocoso, o todos ustedes morirán como mártires innecesarios». Fue en ese momento de tensión máxima que Mirage hizo su intervención más dramática y heroica. El caballo, que había permanecido aparentemente tranquilo en el patio interior, súbitamente explotó en movimiento. Con un relincho ensordecedor que resonó por la iglesia como un grito de guerra, saltó sobre el muro bajo que cercaba el patio y se lanzó contra el coronel. El impacto de 400 kilos de músculo equino en movimiento derribó al hombre armado como un muñeco de trapo. El arma voló de sus manos, deslizándose por el suelo de piedra lejos de su alcance. Mirage no se detuvo allí. Se posicionó entre los atacantes y la entrada de la iglesia, encabritándose en las patas traseras y relinchando desafíos que sonaron como rugidos de león. El caos que siguió duró solo segundos, pero pareció una eternidad. Los otros 2 hombres de Alcántara dudaron, confusos, sobre cómo reaccionar a un caballo que atacaba como si fuera un soldado entrenado. Mirage aprovechó la indecisión para investir contra el segundo hombre, usando su cuerpo como un arma viva, empujando y pisoteando con precisión calculada. Dentro de la iglesia, Elena sostenía a Leo contra el pecho mientras observaba a través de la ventana el caballo que la había salvado en el desierto, ahora salvándolos a todos una vez más. Lágrimas corrían por su rostro al ver la valentía sobrenatural del animal que había elegido protegerlos hasta el final. «¡Maten a ese maldito caballo!», gritó Alcántara, perdiendo completamente la compostura elegante que cultivaba. Pero antes de que cualquier disparo fuera efectuado, el sonido de sirenas cortó el aire matutino. Luces azules y rojas aparecieron en el camino que llevaba a la iglesia, multiplicándose rápidamente a medida que la Fuerza de Tarea Federal se acercaba.
El doctor Tavares había logrado acelerar la operación y una docena de patrullas de la Fiscalía General de la República rodeaba ahora la iglesia. Altavoces comenzaron a emitir comandos de rendición, mientras francotiradores se posicionaban estratégicamente en las azoteas de los edificios vecinos. Alcántara miró a su alrededor, evaluando rápidamente sus opciones. Estaba rodeado, con evidencia física en su contra, testigos vivos y ahora una operación federal en curso. Su expresión cambió de la arrogancia a algo mucho más peligroso, la desesperación de un hombre acorralado que ya no tenía nada que perder. «Si no puedo tener lo que quiero», murmuró él, sacando una pistola de dentro de su saco, «entonces nadie puede tenerlo». El cañón del arma se apuntó directamente hacia Leo, que observaba todo a través de la ventana de la iglesia con ojos asustados pero confiados, sabiendo que Mirage lo protegería como siempre lo había hecho. El momento se congeló en el tiempo. Alcántara con el arma apuntando, Mirage preparado para un último salto heroico, las fuerzas federales gritando órdenes de rendición y un niño inocente en el centro de todo, protegido solo por la valentía de un caballo blanco que había elegido ser su ángel de la guarda. El disparo nunca fue efectuado. En el exacto momento en que Alcántara apretaba el gatillo, Mirage ejecutó su movimiento más heroico y preciso. El caballo blanco se lanzó en un salto lateral que lo colocó directamente entre el arma y la ventana donde Leo se encontraba. El disparo impactó el flanco del animal, que soltó un relincho de dolor, pero no cayó. En vez de eso, con una fuerza que parecía venir de más allá del mundo físico, Mirage arremetió contra Alcántara, derribándolo en el suelo pedregoso de la plaza de la iglesia. La pistola salió volando de las manos del magnate, que se vio inmovilizado en el suelo por el peso del caballo herido pero determinado. Mirage mantuvo a Alcántara inmovilizado hasta que los agentes de la FGR llegaron para realizar la detención, como si comprendiera perfectamente que su misión de protección solo estaría completa cuando el hombre que había intentado matar a su familia estuviera neutralizado por completo. «¡Mirage!», gritó Leo, corriendo de la iglesia en dirección al caballo ensangrentado. Elena siguió al hijo, lágrimas corriendo por su rostro al ver la herida en el flanco del animal que había salvado sus vidas 2 veces. Pero Mirage, aún herido, bajó gentilmente la cabeza para permitir que Leo lo abrazara, como si quisiera tranquilizar al niño de que estaba bien. La doctora Sofía Mendoza inmediatamente comenzó a examinar la herida. «Es superficial», declaró ella con alivio. «La bala apenas rozó la piel. Dejará una cicatriz, pero él se recuperará por completo». Mientras Sofía Mendoza cuidaba de Mirage, los agentes de la FGR colocaban esposas a Alcántara y sus cómplices. El fiscal federal responsable de la operación, el doctor Marcos Rubio, sostenía una carpeta con todas las evidencias que la alianza había reunido: el llavero personalizado, los informes médicos, las fotografías forenses, los registros de amenazas. «Juan Alberto de Alcántara», dijo el fiscal formalmente, «está arrestado por los delitos de tentativa de homicidio, calificado contra un menor, abandono de menores, asociación delictuosa, amenazas y portación ilegal de arma de fuego». Alcántara, con el traje rasgado y sucio, intentó una última jugada de su arrogancia. «Ustedes no saben con quién se están metiendo. Tengo abogados, tengo conexiones, tengo...» «Usted tenía», interrumpió el doctor Rubio. «Su arresto ya fue comunicado a la prensa nacional. En unas horas, todo el país sabrá que Juan Alcántara, el respetado empresario del agronegocio, intentó asesinar a su expareja y a su hijo de 5 años en medio del desierto». La realidad de la situación finalmente lo golpeó como un martillo. Ya no había vuelta atrás, ya no había fachadas que mantener. Su imperio de mentiras se había desmoronado ante la valentía de personas sencillas que se negaron a permitir que el mal triunfara.
En los meses que siguieron, el juicio de Alcántara se convirtió en uno de los casos más seguidos del país. La historia de la familia abandonada en el desierto y salvada por un caballo heroico conmovió a millones de mexicanos. Elena prestó su testimonio con dignidad y valentía, sostenida por el apoyo incondicional de su nueva familia. Ramiro adoptó legalmente a Leo, dándole al niño el apellido Santos y una identidad que lo protegería para siempre de las sombras del pasado. Carmen Olvera consiguió un traslado para dar clases en la escuela de Agua Clara, para estar cerca de la familia. Sofía Mendoza abrió una clínica veterinaria en el pueblo, inspirada por la dedicación con que había tratado a Miraje. El juicio terminó con Alcántara condenado a 25 años de prisión. Sus bienes fueron confiscados para pagar reparaciones a las víctimas, y su exesposa Isabel Rivas anuló el matrimonio tan pronto como la verdad salió a la luz, declarando públicamente su repulsa por los actos monstruosos del hombre con quien se había casado. Con el dinero de la indemnización judicial, Elena y Ramiro transformaron la estación de investigación en algo extraordinario, un santuario para familias en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y niños que necesitaban protección contra la violencia doméstica. El lugar fue bautizado como Refugio Miraje, en honor al caballo blanco que se había convertido en símbolo de esperanza y protección. Leo creció fuerte y feliz en ese ambiente de amor incondicional. A los 10 años, ya era conocido en la región como el niño que habla con caballos, debido a la conexión especial que mantenía con Miraje. El caballo, ahora con una cicatriz plateada en el flanco que él llevaba como medalla de honor, continuaba siendo el guardián oficial del refugio. Elena encontró su vocación cuidando de las familias que llegaban al santuario, muchas veces en situaciones desesperadas similares a la que ella había vivido. Su experiencia de supervivencia y superación ofrecía esperanza tangible para mujeres que pensaban que no había salida para sus pesadillas. Miraje salvó más que nuestras vidas. Ella solía decir a las recién llegadas, señalando al caballo que pastaba tranquilamente en el campo: él salvó nuestra capacidad de creer que el bien siempre vence al mal, cuando personas valientes se unen por la causa correcta. El refugio prosperó a lo largo de los años, acogiendo a cientos de familias y convirtiéndose en un referente nacional en protección a víctimas de violencia. Ramiro, ahora oficialmente abuelo Ramiro para decenas de niños, mantenía su investigación geológica, pero dedicaba la mayor parte del tiempo a la administración del santuario. El padre Miguel Santos celebraba misas especiales en el refugio todos los domingos, siempre incluyendo una bendición especial para Miraje, que asistía a las ceremonias con la dignidad solemne de quien comprende su importancia simbólica. Miraje vivió hasta los 28 años. Una edad avanzada para un caballo. Cuando finalmente llegó su hora, estaba rodeado por toda la familia que había protegido y amado. Leo, ahora un joven de 20 años estudiando veterinaria, sostuvo la cabeza del viejo amigo mientras Miraje cerraba los ojos por última vez, en paz absoluta por haber cumplido su misión de ángel de la guarda. Una estatua de bronce de Miraje fue erigida en la entrada del refugio, con una placa que decía: en memoria de Miraje, el caballo blanco que nos enseñó que el amor verdadero nunca abandona a aquellos que necesita proteger. Todos los años, en el aniversario del rescate en el desierto, Elena, Leo y toda la familia extendida se reunían junto a la estatua para contar la historia de cómo extraordinario había salvado no solo 2 vidas, sino que había plantado una semilla de bondad que continuaría floreciendo por generaciones. La historia de Elena, Leo y Miraje probó que incluso en los lugares más áridos y desolados, donde el mal parece triunfar, el amor verdadero y la valentía pueden hacer que los milagros sucedan.
y que a veces los ángeles de la guarda vienen en formas inesperadas, con crin blanca y corazón lo suficientemente grande como para salvar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Elena, Leo y su ángel de la guarda Miraje haya conmovido profundamente sus corazones. Así como el caballo blanco transformó la desesperación en esperanza, nuestra lista de reproducción especial trae otras historias, igualmente cautivadoras, de superación y amor incondicional. Encuentren estas emocionantes narrativas aquí a un lado, donde cada historia es una jornada única de valentía y transformación. Si esta historia les conmovió tanto como a nosotros al contarla, no olviden suscribirse y darle me gusta. Cada gesto de apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que celebran el triunfo del bien sobre el mal. Todos los días traemos nuevos relatos de esperanza y heroísmo, porque creemos que el mundo necesita más historias como la de Miraje. Los esperamos en los comentarios para compartir cómo esta historia tocó sus vidas.